Audiolibro Cayo. Escuche una novela relajante. Gracias. Para seguir y no cruzar anuncios. Sherlock Holmes. La aventura del ilustre cliente. La aventura del cliente ilustre parte 2. Creo que me quedé aturdido por algunos momentos. Luego tengo un confuso recuerdo de haber arrebatado un papel, de la amonestación del hombre a quien no había pagado y, finalmente, de estar de pie en la puerta de una farmacia mientras leía el fatídico párrafo. Así fue como corrió. Nos enteramos con pesar que el señor Sherlock Holmes, el conocido detective privado, fue víctima esta mañana de un asalto asesino que lo ha dejado en una posición precaria. No hay detalles exactos a la mano, pero el evento parece haberse ocurrido alrededor de las 12 de la mañana en Regent Street, frente al Café Royal. El ataque fue realizado por dos hombres armados con palos, y el señor Holmes fue golpeado en la cabeza y el cuerpo, recibiendo heridas que los médicos describen como las más graves. Fue llevado al Charing Cross Hospital, y luego insistió en que lo llevaran a sus habitaciones en Baker Street. Los malhechores que lo atacaron parecen haber sido hombres respetablemente vestidos, que escaparon de los transeúntes pasando por el Café Royal y saliendo a Glasshouse Street detrás de él. Sin duda pertenecían a esa fraternidad criminal que tan a menudo ha tenido ocasión de lamentar la actividad y el ingenio del hombre herido. No necesito decir que mis ojos apenas habían repasado el párrafo cuando salté a un cabriolé y me dirigí a Baker Street. Encontré a Sir Leslie Oakshott, el famoso cirujano, en el pasillo y su berlina esperando en el bordillo. No hay peligro inmediato, fue su informe. 2 heridas laceradas en el cuero cabelludo y algunas contusiones considerables. Han sido necesarios varios puntos. Se ha inyectado morfina y la tranquilidad es esencial, pero una entrevista de unos minutos no estaría absolutamente prohibida. Con este permiso entré sigilosamente en la habitación a oscuras. La víctima estaba completamente despierta y escuché mi nombre en un susurro ronco. La persiana estaba bajada 3/4 partes, pero un rayo de sol la atravesó oblicuamente y golpeó la cabeza vendada del hombre herido. Una mancha carmesí había empapado la compresa de lino blanco. Me senté a su lado e incliné la cabeza. «¿Está bien, Watson?» «No parezcas tan asustado», murmuró con voz muy débil. «No es tan malo como parece. Gracias a Dios por eso. Soy un poco experto en un solo palo, como sabes. Tomé a la mayoría de ellos en guardia. Fue el segundo hombre el que fue demasiado para mí. ¿Qué puedo hacer, Holmes? Por supuesto, fue ese maldito tipo quien los provocó. Iré y le arrancaré el pellejo si me da la orden. Buen viejo Watson. No podemos hacer nada allí a menos que la policía ponga sus manos sobre los hombres. Pero su huida había sido bien preparada. Podemos estar seguros de eso. Espera un poco. Tengo mis planes. El primero, la cosa es exagerar mis lesiones. Acudirán a usted en busca de noticias. Póngalo fuerte, Watson. Suerte si sobrevivo la semana, conmoción cerebral, delirio, lo que quiera. No puede exagerar. Pero Sir Leslie Oakshott. Oh, él está bien. Verá el peor lado de mí. Me ocuparé de eso. ¿Algo más? Sí. Dile a Shenwell Johnson que saque a esa chica del camino. Esas bellezas la perseguirán ahora. Saben, por supuesto, que ella estuvo conmigo en el caso. Si se atrevieron a matarme, no es probable que lo hagan. La descuidará. Eso es urgente. Hágalo esta noche. Me iré ahora. ¿Algo más? Pon mi pipa sobre la mesa y la zapatilla de tabaco. Bien. Ven cada mañana y planificaremos nuestra campaña. Acordé con Johnson esa noche que llevaría a la señorita Wentworth a un suburbio tranquilo y me aseguraría de que permaneciera oculta hasta que pasara el peligro. Durante 6 días, el público tuvo la impresión de que Holmes estaba a las puertas de la muerte. Los boletines eran muy graves y había párrafos siniestros en los periódicos. Mis continuas visitas me aseguraban que no era tan malo como eso. Su constitución enjuta y su voluntad resuelta hacían maravillas.
Se estaba recuperando rápido, ya a veces tenía sospechas de que realmente se estaba encontrando más rápido de lo que pretendía, incluso para mí. Había una curiosa vena reservada en el hombre que condujo a muchos efectos dramáticos, pero dejó incluso a su amigo más cercano adivinando cuáles podrían ser sus planes exactos. Llevó al extremo el axioma de que el único conspirador seguro era el que conspiraba solo. Yo estaba más cerca de él que cualquier otra persona y, sin embargo, siempre fui consciente de la brecha entre ellos. Al séptimo día le quitaron los puntos, a pesar de lo cual apareció un informe de erisipela en los periódicos vespertinos. Los mismos periódicos vespertinos tenían un anuncio que yo estaba obligado, enfermo o sano, a llevar a mi amigo. Era simplemente que entre los pasajeros del barco Cunard-Ruritania, partiendo de Liverpool el viernes, era el barón Adalbert Gruner, que tenía que resolver algunos asuntos financieros importantes en los Estados Unidos antes de su inminente boda con la señorita Bailey de Melville, hija única de, etcétera, etcétera. Holmes escuchó la noticia con una mirada fría y concentrada en su rostro pálido, lo que me dijo que lo golpeó duro. Viernes, gritó. Solo 3 días claros. Creo que el sinvergüenza quiere ponerse fuera del camino del peligro. Pero no lo hará, Watson. Por el señor Harry, no lo hará. Ahora, Watson, quiero que haga algo por mí. Estoy aquí para que me utilicen, Holmes. Bueno, entonces, pasa las próximas 24 horas en un estudio intensivo de la cerámica china. No dio explicaciones y yo no pedí ninguna. Por una larga experiencia había aprendido la sabiduría de la obediencia. Pero cuando salí de su habitación, caminé por Baker Street, pensando en cómo diablos iba a cumplir una orden tan extraña. Finalmente me dirigí a la biblioteca de Londres en St. James's Square, le planteé el asunto a mi amigo Lomax, el subbibliotecario, y me fui a mis habitaciones con un buen volumen bajo el brazo. Se dice que el abogado que llena un caso con tanto cuidado que puede interrogar a un perito el lunes ha olvidado todo su conocimiento forzoso antes del sábado. Ciertamente, no me gustaría ahora presentarme como una autoridad en cerámica. Y, sin embargo, toda esa tarde, y toda esa noche con un breve intervalo para descansar, y toda la mañana siguiente estuve absorbiendo conocimientos y memorizando nombres. Allí me enteré de las marcas de los grandes artistas decoradores, del misterio de las fechas cíclicas, las marcas de Umbu y las bellezas de Yonglou, los escritos de Tan Jing y las glorias de los periodo primitivo de los Shang y los Yuan. Me encargaron toda esta información cuando visité a Holmes la noche siguiente. Ahora estaba fuera de la cama, aunque no lo hubieras adivinado por los informes publicados, y estaba sentado con su cabeza muy vendada apoyada sobre su mano en la profundidad de su sillón favorito. Bueno, Holmes, dije, si uno cree en los papeles, se está muriendo. Esa, dijo, es precisamente la impresión que pretendía transmitir. Y ahora, Watson, ha aprendido sus lecciones. Al menos lo he intentado. Bien. ¿Podrías mantener una conversación inteligente sobre el tema? Creo que podría. Entonces dame esa cajita de la repisa de la chimenea. Abrió la tapa y sacó un pequeño objeto cuidadosamente envuelto en fina seda oriental. Lo desdobló y descubrió un delicado platito del más hermoso color azul profundo. Necesita un manejo cuidadoso, Watson. Esta es la verdadera cerámica de cáscara de huevo de la dinastía Ming. Nunca pasó por Christie's una pieza más fina. Un juego completo de esto valdría el rescate de un rey, de hecho, es dudoso que exista. Un conjunto completo fuera del Palacio Imperial de Pekín. La vista de esto volvería loco a un verdadero conocedor. ¿Qué voy a hacer con eso? Holmes me entregó una tarjeta en la que estaba impreso, Dr. Hillbarton, 369 Alfmont Street. Ese es su nombre para la noche, Watson. Visitará al barón Gruner. Conozco algo de sus hábitos, y a las 8:30 probablemente se retirará. Una nota le informará con anticipación que está a punto de llamar. Y le dirás que le estás trayendo un espécimen de un juego absolutamente único de porcelana Ming. También puedes ser médico, ya que ese es un papel que puedes desempeñar sin duplicidad. Eres un coleccionista, este juego tiene venga, ha oído hablar del interés del barón en el tema, y no es reacio a vender a precio. ¿Qué precio? Bien dicho, Watson. Ciertamente caería gravemente si no supiera el valor de sus propios productos.
Sir James me compró este platillo y, según tengo entendido, proviene de la colección de su cliente. No lo hará. Exageras si dices que difícilmente podría ser igualado en el mundo. Quizás podría sugerir que el conjunto debería ser valorado por un experto. Excelente, Watson. Usted brilla hoy. Sugiera Cresty o Sotheby. Su delicadeza le impide ponerse precio a usted mismo. Pero si no quiere verme, oh, sí, lo verá. Tiene la manía de coleccionar en su forma más aguda y especialmente en este tema en el que es una autoridad reconocida. Siéntese, Watson, y dictaré la carta. No se necesita respuesta. Simplemente dirás que vienes y por qué. Era un documento admirable, breve, cortés y estimulante para la curiosidad del conocedor. Un mensajero del distrito fue debidamente enviado con él. Esa misma tarde, con el preciado platillo en la mano y la tarjeta del Dr. Hillbarton en el bolsillo, emprendí mi propia aventura. La hermosa casa y los terrenos indicaban que el barón Gruner era, como había dicho Sir James, un hombre de considerable riqueza. Un camino largo y sinuoso, con hileras de raros arbustos a ambos lados, desembocaba en una gran plaza de grava adornada con estatuas. El lugar había sido construido por un rey del oro sudafricano en los días del gran auge, y la casa larga y baja con las torres en las esquinas, aunque una pesadilla arquitectónica, era imponente en su tamaño y solidez. Un mayordomo que habría adornado un banco de obispos me hizo pasar y me entregó a un lacayo vestido de felpa, quien me condujo a la presencia del barón. Estaba de pie ante el frente abierto de una gran vitrina que estaba entre las ventanas y que contenía parte de su colección china. Se volvió cuando entré con un pequeño jarrón marrón en la mano. Por favor, siéntese, doctor, dijo. Estaba revisando mis propios tesoros y preguntándome si realmente podría permitirme agregar más. Este pequeño espécimen Tang, que data del siglo VII, probablemente le interese. Estoy seguro de que nunca vio una mano de obra más fina o un vidriado más rico. ¿Tienes contigo el platillo Ming del que hablaste? Lo desempaqué con cuidado y se lo entregué. Se sentó a su escritorio, acercó la lámpara, porque estaba oscureciendo, y se dispuso a examinarla. Mientras lo hacía, la luz amarilla golpeó sus propios rasgos y pude estudiarlos a mi gusto. Sin duda era un hombre notablemente guapo. Su reputación europea de belleza estaba plenamente merecida. En figura no era más que de tamaño mediano, pero estaba construido sobre líneas gráciles y activas. Su rostro era moreno, casi oriental, con ojos grandes, oscuros y lánguidos que fácilmente podrían tener una fascinación irresistible para las mujeres. Su cabello y bigote eran negros como el cuervo, este último corto, puntiagudo y cuidadosamente encerado. Sus facciones eran regulares y agradables, excepto por su boca recta y de labios finos. Si alguna vez vi la boca de un asesino, fue allí, una herida dura y cruel en la cara, comprimida, inexorable y terrible. Hizo mal en apartar el bigote de él, porque era la señal de peligro de la naturaleza, puesta como advertencia a sus víctimas. Su voz era atractiva y sus modales perfectos. En edad, debería haberlo puesto en poco más de 30, aunque su registro posterior mostró que tenía 42. Muy bien en verdad. Dijo al fin. Y dices que tienes un juego de 6 para corresponder. Lo que me desconcierta es que no debería haber oído hablar de especímenes tan magníficos. Solo conozco uno en Inglaterra que coincida con esto, y ciertamente no es probable que esté en el mercado. Sería indiscreto si le preguntara a usted, Dr. Hillbarton, cómo obtuvo esto. ¿Realmente importa? Pregunté, con el aire más descuidado que pude. Puedes ver que la pieza es genuina y, en cuanto al valor, me conformo con tomar la valoración de un experto. Muy misterioso, dijo él, con un destello rápido y sospechoso de sus ojos oscuros. Al tratar con objetos de tal valor, uno naturalmente desea saber todo acerca de la transacción. Que la pieza es genuina es seguro. No tengo ninguna duda al respecto. Pero supongamos, estoy obligado a tener en cuenta todas las posibilidades, ¿qué debería demostrar después que no tenía derecho a vender? Te garantizo contra cualquier reclamación de este tipo. Eso, por supuesto, abriría la pregunta de cuánto valía su garantía. Mis banqueros responderían eso. Así es. Y, sin embargo,
Toda la transacción me parece bastante inusual. Puedes hacer negocios o no, dije yo, con indiferencia. Te hice la primera oferta porque entendí que eras un conocedor, pero no tendré dificultad en otros lugares. ¿Quién te dijo que yo era un conocedor? Sabía que habías escrito un libro sobre el tema. ¿Has leído el libro? No. Dios mío, esto se me hace cada vez más difícil de entender. Eres un conocedor y coleccionista con una pieza muy valiosa en tu colección y, sin embargo, nunca te has molestado en consultar el único libro que te habría dicho el verdadero significado. Y el valor de lo que tenías. ¿Cómo explicas eso? Soy un hombre muy ocupado. Soy médico en ejercicio. Esa no es una respuesta. Si un hombre tiene un pasatiempo, lo sigue, sean cuales sean sus otras actividades. Usted dijo en su nota que era un conocedor. Así que estoy. ¿Puedo hacerle algunas preguntas para ponerlo a prueba? Estoy obligado a decirle, doctor, si de verdad es médico, que el incidente se vuelve cada vez más sospechoso. Le preguntaría qué sabe del emperador Chomu y cómo lo asocias con los Ozoin cerca de Nara. Querido amigo, ¿eso te desconcierta? Cuéntame un poco sobre la dinastía Wei del Norte y su lugar en la historia de la cerámica. Salté de mi silla con ira fingida. Esto es intolerable, señor, le dije. Vine aquí para hacerle un favor y no para ser examinado como si fuera un niño de escuela. Mi conocimiento sobre estos temas puede ser superado solo por el suyo, pero ciertamente lo haré. No responda preguntas que han sido formuladas de una manera tan ofensiva. Me miró fijamente. La languidez había desaparecido de sus ojos. De repente lo miraron. Había un brillo de dientes entre esos labios crueles. ¿Cuál es el juego? Estás aquí como un espía. Eres un emisario de Holmes. Este es un truco que me estás jugando. El tipo se está muriendo, según escuché, así que envía sus herramientas para vigilarme. Has entrado aquí sin permiso y, por Dios, puede que te resulte más difícil salir que entrar. Se había puesto en pie de un salto y yo retrocedí, preparándome para un ataque, porque el hombre estaba fuera de sí de rabia. Puede que sospechara de mí desde el principio, ciertamente este contrainterrogatorio le había mostrado la verdad, pero estaba claro que no podía esperar engañarlo. Metió la mano en un cajón lateral y rebuscó furiosamente. Entonces algo golpeó su oído, pues se quedó escuchando atentamente. ¡Ah!, gritó. ¡Ah!, y se precipitó a la habitación detrás de él. 2 pasos me llevaron a la puerta abierta, y mi mente siempre tendrá una imagen clara de la escena interior. La ventana que daba al jardín estaba abierta de par en par. Junto a él, con el aspecto de un fantasma terrible, con la cabeza cubierta de vendajes ensangrentados, el rostro demacrado y blanco, estaba Sherlock Holmes. Al instante siguiente estaba atravesando el hueco y oí el estrépito de su cuerpo entre los arbustos de laurel de afuera. Con un aullido de rabia, el dueño de la casa corrió tras él hasta la ventana abierta. Y luego. Se hizo en un instante y, sin embargo, lo vi claramente. Un brazo, el brazo de una mujer, salió disparado de entre las hojas. En el mismo instante el varón profirió un grito horrible, un alarido que siempre resonará en mi memoria. Se llevó las 2 manos a la cara y corrió por la habitación, golpeándose horriblemente la cabeza contra las paredes. Luego cayó sobre la alfombra, rodando y retorciéndose, mientras grito tras grito resonaba por la casa. ¡Agua! Por el amor de Dios, agua, fue su grito. Tomé una jarra de una mesa auxiliar y corrí en su ayuda. En ese mismo momento, el mayordomo y varios lacayos entraron corriendo desde el salón. Recuerdo que uno de ellos se desmayó cuando me arrodillé junto al hombre herido y volteé ese horrible rostro hacia la luz de la lámpara. El vitriolo lo estaba carcomiendo por todas partes y goteaba de las orejas y la barbilla. Un ojo ya estaba blanco y vidrioso. El otro estaba rojo e inflamado. Los rasgos que había admirado unos minutos antes eran ahora como una hermosa pintura sobre la que el artista había pasado una esponja húmeda y sucia. Eran borrosos, descoloridos, inhumanos, terribles. En pocas palabras expliqué exactamente lo que había ocurrido en lo que se refiere al ataque vitriolo. Algunos habían saltado por la ventana y otros habían salido corriendo al césped, pero estaba oscuro y había empezado a llover. Entre sus gritos, la víctima se enfureció y deliró contra el vengador.
Fue esa gata infernal, Katie Winter, gritó. Oh, la diableza. Pagará por ello. Pagará. Oh, Dios del cielo, este dolor es más de lo que puedo soportar. Le bañé la cara con aceite, puse algodón en las superficies en carne viva y le administré una hipodérmica de morfina. Toda sospecha sobre mí había desaparecido de su mente ante la presencia de este shock, y se aferró a mis manos como si aún pudiera tener el poder de aclarar esos ojos de pez muerto que me miraban. Podría haber llorado por la ruina si no hubiera recordado muy claramente la vida vil que había llevado a un cambio tan horrible. Era repugnante sentir el contacto de sus manos ardientes y me sentí aliviado cuando el cirujano de su familia, seguido de cerca por un especialista, vino a relevarme de mi cargo. También había llegado un inspector de policía y le entregué mi tarjeta real. Hubiera sido tan inútil como tonto hacer lo contrario, porque yo era casi tan conocido de vista en el Yard como el propio Holmes. Luego dejé esa casa de tinieblas y terror. En una hora estaba en Baker Street. Holmes estaba sentado en su silla familiar, luciendo muy pálido y exhausto. Aparte de sus heridas, incluso sus nervios de acero se habían conmocionado por los acontecimientos de la noche y escuchó con horror mi relato de la transformación del varón. La paga del pecado, Watson, la paga del pecado. Dijo él. Tarde o temprano siempre llegará. Dios sabe que hubo suficiente pecado, agregó, tomando un volumen marrón de la mesa. Aquí está el libro del que habló la mujer. Si esto no rompe el matrimonio, nada podría hacerlo. Pero lo hará, Watson. Debe hacerlo. Ninguna mujer que se precie podría soportarlo. ¿Es su diario de amor? ¿O su diario de lujuria? Llámalo como quieras. En el momento en que la mujer nos lo contó, me di cuenta de la tremenda arma que había allí, si pudiéramos poner nuestras manos sobre ella. No dije nada en ese momento para indicar mis pensamientos, porque esta mujer podría haberlo delatado. Pero reflexioné sobre ello. Entonces este asalto sobre mí me dio la oportunidad de dejar que el varón pensara que no necesitaba tomar precauciones contra mí. Eso fue todo para bien. Habría esperado un poco más. Poco más, pero su visita a Estados Unidos me obligó. Nunca habría dejado tras de sí un documento tan comprometedor. Por lo tanto, teníamos que actuar de inmediato. El robo por la noche es imposible. Él toma precauciones. Pero había una posibilidad por la noche. Si tan solo pudiera estar seguro de que su atención estaba atrapada. Ahí fue donde usted y su platillo azul entraron. Pero tenía que estar seguro de la posición del libro, y sabía que solo tenía unos minutos para actuar, porque mi tiempo estaba limitado por su conocimiento de la alfarería china, así que recogí a la niña en el último momento. ¿Cómo iba a adivinar qué era el paquetito que llevaba con tanto cuidado debajo de la capa? Pensé que había venido enteramente por mi negocio, pero parece que tenía algo propio. Él supuso que vengo de ti. Temía que lo hiciera. Pero lo retuvo en juego el tiempo suficiente para que yo consiguiera el libro, aunque no lo suficiente como para escapar sin ser visto. Ah, Sir James, estoy muy contento de que haya venido. Nuestro cortés amigo había aparecido en respuesta a una citación previa. Escuchó con la más profunda atención el relato de Holmes sobre lo ocurrido. «Has hecho maravillas, maravillas», exclamó cuando hubo oído la narración. «Pero si estas heridas son tan terribles como las describe el Dr. Watson, entonces seguramente nuestro propósito de frustrar el matrimonio está suficientemente logrado sin el uso de este horrible libro». Holmes negó con la cabeza. Las mujeres del tipo de Melville no actúan así. Ella lo amaría más como un mártir desfigurado. No, no. Es su lado moral, no su físico, lo que tenemos que destruir. Ese libro la traerá de vuelta a la tierra, y no sé nada más que pueda hacerlo. Está en su propia escritura. Ella no puede pasarlo. Sir James se lo llevó junto con el preciado platillo. Como yo mismo estaba retrasado, bajé con él a la calle. Una berlina lo estaba esperando. Saltó al interior, dio una orden apresurada al cochero con escarapela y se alejó rápidamente. Arrojó la mitad de su abrigo por la ventana para cubrir los escudos de armas sobre el panel, pero los había visto en el resplandor de nuestro tragaluz, no obstante. Jadeé con sorpresa. Luego me di la vuelta y subí las escaleras hasta la habitación de Holmes.
He descubierto quién es nuestro cliente, exclamé, estallando con mi gran noticia. ¿Por qué, Holmes? Lo es. Es un amigo leal y un caballero caballeroso, dijo Holmes, levantando una mano para contenerlo. Que eso ahora y siempre no sea suficiente. No sé cómo se utilizó el libro incriminatorio. Sir James puede haberlo logrado. O es más probable que tan delicada tarea le fuera encomendada al padre de la joven. El efecto, en cualquier caso, era todo lo que se podía desear. 3 días después apareció un párrafo en el Correo de la Mañana decir que el matrimonio entre el barón Arobert Gruner y la señorita Bailey de Melville no se llevaría a cabo. El mismo periódico publicó la primera audiencia del Tribunal de Policía del proceso contra la señorita Kerry Wentworth por el grave cargo de arrojar vitriolo. En el juicio se dieron tales atenuantes que la pena, como se recordará, fue la más baja posible por tal delito. Sherlock Holmes fue amenazado con un proceso por robo, pero cuando un objeto es bueno y un cliente es lo suficientemente ilustre, incluso la rígida ley británica se vuelve humana y elástica. Mi amigo aún no se ha parado en el banquillo. Deseo de escuchar cada buena novela. No olvides hacer clic en sigue.